¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Región Profunda. Ustedes saben que nuestro programa se especializa en hablar de los temas que nos importan en la región, lo que realmente nos afecta, colaborando un poco a la descentralización de la información. Pero hay un tema que en estos instantes está uniendo al país, que es de importancia de los 14.7 millones de chilenos que van a ir a las urnas a votar. Y hemos decidido contar con la presencia de un experto, de alguien que nos hable de este tema que ha causado tanta polémica, tantas extremas posturas de diferentes amantes y apasionantes del mundo gubernamental. Algunos llaman a rechazar la Constitución, otros llaman a aprobar la Constitución, otros dicen que solamente deberían haber habido reformas. ¿Quién nos va a guiar un poco y nos va a explicar esta Constitución, este compromiso que tenemos en el mes de abril para decir nuestro propio futuro? Porque es el futuro de nuestro país que está en manos suyas de decir apruebo o rechazo. Para ello presentamos y queremos agradecer a Fernando Atria, que nos acompaña. Gracias por acompañarnos. Bueno, Fernando es profesor de Derecho de la Universidad de Chile y además es presidente del Partido de Formación de Fuerza Común. Y dentro de su acotada agenda decidió decir estar presente, y eso yo te lo quiero agradecer, porque es importante contar con personas que tienen el conocimiento y que le pueden explicar a la gente qué es la Constitución. No, yo te agradezco la invitación, al contrario. Creo que hoy día está habiendo efectivamente un grado de discusión ciudadana sobre la Constitución que no habíamos visto nunca. Porque yo creo precisamente que muchas personas ven que esta es una decisión importante que tienen que tomar y están preocupadas de formarse una opinión lo más sólida posible. Precisamente porque muchas personas saben que tienen que tomar esta decisión, que tienen que participar en este proceso, y que su opinión necesita estar informada. Y por eso la cantidad de cabildos, asambleas, reuniones, conversatorios, seminarios, conferencias, foros que ha habido, programas de televisión, podcast que ha habido sobre la Constitución hoy día es, como te decía, yo creo que sin precedente alguno, por eso. Pero por otro lado, la cosa más profunda, yo diría, ¿qué quiere decir que las personas sepan de la Constitución? Porque no tiene sentido esperar que las personas comunes y corrientes van a saber de la Constitución como si fueran abogados. Porque las personas comunes y corrientes no son abogados. Exactamente. Los abogados son un tipo especial de personas. Yo creo que cuando se trata de eso, del conocimiento de las personas, de los ciudadanos y ciudadanas sobre la Constitución, lo que importa no es cuánto conocen el texto constitucional. Porque la función de la Constitución no es correctamente entendida cuando uno dice, bueno, la Constitución es un conjunto de normas jurídicas, etc. Porque hay muchas normas jurídicas que están en el texto constitucional, pero que no son las que importan. Por ejemplo, que para ser fiscal regional se necesitan 4 años de ejercicio de abogado. Eso da un poco lo mismo desde el punto de vista político, ¿no? Nos vamos a ir a un plebiscito para decidir cuántos años de ejercicio de abogado se necesita para ser fiscal regional. Entonces, lo que la Constitución importa hace en lo que importa para esta discusión es, como su nombre lo indica, constituye la política, organiza la política. La Constitución contiene un conjunto de decisiones fundamentales sobre cómo es la política. Y los ciudadanos sí tienen opinión y sí conocen cómo es la política. Sí saben que la política es una actividad que está cada vez más desprestigiada, de la cual se sienten cada vez más lejanos, y eso es un juicio ciudadano sobre la Constitución. Sobre la Constitución por sus consecuencias, porque la forma en que la política opera, la forma en que la política existe, lo que la política puede y no puede hacer, son todas las cuestiones fundamentales de la Constitución. Cuando hablamos de la Constitución con vistas al plebiscito, no estamos hablando de las reglas constitucionales, incluida la regla de los 4 años para ser fiscal regional. Estamos hablando de estas decisiones fundamentales sobre cómo se organiza la política. O sea, estamos hablando de cómo es la política. Y eso sí lo conocen los ciudadanos. A ver, esta entrevista yo la quiero manejar como que si fuéramos desconocedor completamente de qué es la Constitución. No nos vamos a ir ni hacia un lado ni hacia otro. Lo vamos a ver desde el punto... Mis preguntas van a ser desde el punto de vista informativo. Bueno, mis respuestas van a ser tomando en cuenta quién soy yo. Sí, está bien, pero no, sí lo entiendo perfectamente, Fernando, pero claramente hasta el momento se defienden puntos de vista que si es la Constitución de Pinochet o no es la Constitución de Pinochet. Quiero partir con la cosa más básica, aunque suene de perogrullo, pero ¿qué es una Constitución? Bueno, eso es exactamente lo que yo estaba tratando de explicarte, ¿no? Yo creo que hay 2 respuestas a esa pregunta. Una respuesta que te va a dar un abogado. Ya. Un abogado te va a decir una Constitución es un texto que contiene artículos
Ya. Y en esos artículos hay normas jurídicas. Y esas normas jurídicas son las normas que yo uso, dice el abogado, para ir a tribunales y alego en tribunales y digo que conforme al artículo tanto de la Constitución, o para determinar si una persona puede o no puede ser fiscal regional, para continuar con el ejemplo, Claro. etc. Y hay un sentido importante en que eso es verdad, que eso es la Constitución. Pero cuando estamos discutiendo nosotros ahora sobre esta decisión fundamental que tenemos que tomar respecto del futuro de Chile, no estamos discutiendo de eso. No estamos discutiendo de la Constitución en el sentido del abogado. Estamos discutiendo la Constitución como las definiciones, las decisiones fundamentales sobre cómo se organiza políticamente Chile. ¿Cuál es la organización política de Chile? ¿Cómo va a ser la política? ¿Quién tiene el poder político? ¿Cómo se accede al poder político? ¿Cuál es el régimen del político en el sentido de que será parlamentarista, presidencialista? ¿Cuáles son los fines que tiene el poder político? ¿Cuáles son los límites que tiene? Cuando estamos hablando de la Constitución, en este contexto estamos hablando de eso. ¿Cuáles son esas decisiones fundamentales que configuran la política que hemos conocido por 30 años? ¿Cuáles son los puntos fundamentales? Sabemos que la Constitución viene desde hace mucho tiempo, pero ¿cuáles son los puntos fundamentales que cambió Augusto Pinochet al momento de hacer el cambio de la Constitución en 1980? ¿Cuáles son tal vez los puntos más, podríamos decir, aberrantes, complicados, complejos, que no se debieron haber tocado y que hoy existen en la Constitución? Bueno, yo creo que lo que caracteriza a la Constitución, sí, como yo te decía, en el sentido que ahora importa, la Constitución es una decisión sobre cómo es la política. Y entonces tu pregunta yo la entendería, ¿cuál fue esa decisión? ¿Cuál es la decisión en que consiste la Constitución de 1980? Y yo creo que lo que caracterizó y caracteriza la Constitución de 1980 fue que es una Constitución hecha para impedir que la política democrática pudiera tomar decisiones de transformación del modelo neoliberal que la dictadura impuso. Ya. Es decir, la Constitución fue la solución a un problema que tenía la dictadura. Y el problema era el siguiente. Nosotros, dicho por ellos, nosotros tenemos hoy todo el poder. Y como tenemos todo el poder, podemos hacer cosas que normalmente no se pueden hacer. Podemos cambiar el sistema de pensiones. Vemos todo lo difícil que es eso, ¿no? Podemos cambiar el sistema de pensiones, podemos reorganizar el sistema educacional, de salud, podemos derogar el Código del Trabajo y dictar uno nuevo. Lo mismo con la minería, con las aguas. Pero la pregunta de ellos era, ¿qué va a pasar cuando ya no tengamos todo el poder? ¿Qué va a pasar cuando lleguen otros? ¿Cómo asegurarnos de que esos otros no van a poder echar para atrás todo este que ellos creían que era progreso que estamos haciendo? Ese era el problema. ¿Cómo usar el poder actual que tenían ellos, que era todo, para decidir cómo iban a hacer las cosas cuando ya no tuvieran el poder? Y la solución a ese problema fue la Constitución. La Constitución fue diseñada para que la política democrática que iba a venir después de la dictadura no pudiera tomar ninguna decisión transformadora del modelo neoliberal. Y entonces al principio tenía disposiciones evidentes en este sentido. Por ejemplo, aunque la concertación de partidos ganó todas las elecciones parlamentarias entre 1989 y 2005, en ningún momento tuvo mayoría parlamentaria en ambas cámaras. No podían dictar ninguna ley, ellos solos, con la mayoría que tenían. Porque el Senado estaba intervenido por un tercio de senadores designados que fueron senadores que se sumaron a quienes fueron derrotados en las elecciones, la derecha, y conformaron una mayoría que podía impedir cualquier reforma. Entonces yo diría que la decisión original era configurar una política que no pudiera echar para atrás el modelo que la dictadura había implementado. Ahora, lo que ha pasado en estos 30 años es que lo que ellos buscaban se logró, fueron mucho más exitosos de lo que ellos mismos pensaban. Entonces lo que constituyeron, y yo creo que ese no es el problema que vemos ahora, es una política que es ineficaz en general para tomar cualquier decisión transformadora. Y entonces nosotros vemos una política que no es capaz de responder con agilidad y eficacia a las demandas que surgen de la sociedad. Desde hace 30 años hay una demanda de reconocimiento del pueblo mapuche que ha sido, en su contenido político, ignorada, ¿no? Porque claro, eso supone replantearse la relación entre el Estado chileno y los pueblos originarios. Y eso sería, por cierto, una decisión transformadora. Y durante estos 30 años no ha sido posible avanzar nada. O el centralismo, ¿no? O sea, tenemos una estructura político-administrativa extraordinariamente centralizada, que es prácticamente una afrenta para los chilenos y chilenas que viven en regiones. Y que nosotros lo vivimos día a día. Y esto es un problema, claro, un problema que para ustedes es mucho más vívido que para quienes vivimos en Santiago.
Y yo no sé, tú debes estar mucho más al tanto que yo en esto, pero yo no he escuchado a nadie que defienda el modelo centralizado chileno. Todos claro. dicen hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo, pero nadie lo cambia. Y nadie lo cambia, porque tenemos una política que no es capaz de asumir el desafío de repensar la estructura política administrativa chilena. Y uno podría empezar a sumar ejemplos, ¿no? Las ISAPRES llevan 10 años siendo condenadas por violar derechos constitucionales de sus afiliados y la política no ha hecho nada en estos 10 años. Hace algunos años, cientos de miles de personas marchaban contra las AFP bajo un gobierno socialista y la posibilidad de tener un sistema de pensiones sin AFP ni siquiera aparecer en el radar de la política. Entonces yo creo que los ciudadanos dicen, esta política es una política que no nos toma en cuenta, que no le interesa a la política cuáles son las demandas que surgen de los ciudadanos. Yo diría, ese es el aspecto más importante de la crisis constitucional que estamos viviendo. Es una crisis en contra de una política originalmente organizada para que no pudiera echar para atrás el modelo neoliberal, pero que significó, para poder hacer eso, tuvo que configurar una política que no podía tomar ninguna decisión transformadora con eficacia. Y que entonces, ante la ciudadanía que demanda transformaciones, se va deslegitimando cada vez más. Y por eso estamos ahora en una etapa bien avanzada de lo que yo llamaría un proceso de deslegitimación que lleva por lo menos 10 años. Hay algunos que opinan que no se debió, que en esta oportunidad debió haber una tercera alternativa, que era, está el rechazo y está el apruebo, pero que se hubiera llamado a hacer una reforma solamente a la Constitución. ¿Por qué ustedes consideran que no hay posibilidad de hacer reformas, sino que tiene que ser todo de nuevo? O sea, lo que pasa es que ya sabemos, ya hemos hecho eso. No. Llevamos 30 años haciendo reformas. Pero las reformas no pueden solucionar el problema. Y no pueden solucionar el problema por una razón muy simple. Porque la Constitución consagra un determinado modelo social, que yo lo llamaría el modelo neoliberal. Ya. ¿Ha fracasado el modelo? Vamos a eso en un minuto, si quieres. Pero yo creo, pero es un modelo que, independientemente del juicio que uno tenga, que tú y yo tengamos, es un modelo que, por lo menos en algunas de sus dimensiones, está bien criticado, es bien criticado desde la ciudadanía, que demanda reformas. Pero entonces, para poder sacar el modelo neoliberal de la Constitución, uno tiene que ir donde los que apoyan el modelo neoliberal y decirle, ustedes están dispuestos a darnos sus votos para que podamos sacar el modelo neoliberal para después poder deshacernos de él. ¿Y qué nos van a decir los que apoyan el modelo neoliberal? ¿Qué no? ¿Por qué lo habrían de hacer? Claro. Y así ha sido todas las reformas durante los últimos 30 años. Entonces, a veces parece que hay progreso, pero es por esto. Ejemplo, yo te mencionaba el caso de los senadores designados. Sí, claro. Los senadores designados eran 9. La primera designación fue el 89. Duraban 8 años. Así es. Como se designaban en el 89 y los designaba el presidente de la República y los designaba el Consejo de Seguridad Nacional, los 9 originalmente designados fueron de derecha. Cuando tocó la segunda designación, el 97, ya el presidente de la República ya no era de derecha. Claro. Entonces, los designados por el presidente ya no eran de senadores de derecha. Y entonces la designación fue más o menos 6-3. Eso fue el 97. Y la siguiente designación, 8 años duran, tocaba el 2005. Para el 2005, la composición de la Corte Suprema, que nombraba senadores, también había cambiado, etc. Y entonces lo probable que iba a pasar es que el 2005 los senadores designados iban a ser mayoría de la concertación. Y entonces se logró un gran acuerdo para eliminarlos. Porque entonces la derecha estuvo dispuesta a dar sus votos para eliminarlo, porque ahora habían que empezar a jugar en contra. Exactamente. Entonces, claro, uno lo mira de ahora y dice, no, sí, hubo progreso porque el 2005 pudimos eliminar los senadores designados, pero eliminamos los senadores designados solamente porque ya la función que cumplían habían dejado de cumplirla. Y el sistema binominal, nos demoramos 10 años más, 25 años en poder eliminarlo. Entonces, yo creo que la idea de que a través de reformas va a ser posible solucionar el problema constitucional es algo que, por lo demás, ya sabemos. La experiencia muestra que no es así. Bueno, te preguntaba antes de ir a hacer la siguiente pregunta. ¿Crees que el sistema neoliberal ha fracasado? Yo creo que aquí uno tiene que especificar qué es lo que entiende por modelo neoliberal. Ahora, digamos, porque esto tiene muchas dimensiones, sí, pero de la que estamos hablando ahora, y lo que yo creo que es socialmente más significativo, es el modelo neoliberal supone transformar derechos sociales en mercancías. Y entonces organizar la educación como un mercado, la salud como un mercado, la seguridad social como un mercado. Y yo creo que en esa dimensión sí ha fracasado. O sea, eso es parte importante de la
pérdida de legitimidad que ha tenido, a las consecuencias que ha producido en educación, en salud, en seguridad social. Todos hablan, y otro de los grandes debates en el medio informativo está la frase que todos como le tienen pavor, que es asamblea constituyente. ¿Es tan peligrosa una asamblea constituyente para un país? No, por cierto que no. Yo diría, lo que es peligroso para un país es tener una institucionalidad política que tiene el apoyo del 3% de la población. O sea, yo creo que es grave para un país tener una política institucional que funciona en condiciones de que los parlamentarios tienen que pensarla 2 veces antes de ir a un acto público en que hay asistencia masiva y abierta, porque no saben cómo los van a recibir. De hecho, ya hay muchos que se suspenden y se han cortado por lo mismo. Bueno, por eso lo estoy diciendo de la manera más suave posible. O sea, claro. De hecho, yo creo que no es que la piensen mucho, es que claro, no la piensan nada y no van. Claro. Pero eso no es sano. No es sano que un país tenga esa relación con sus parlamentarios, no es sano que las instituciones políticas estén tan deslegitimadas, los partidos políticos. ¿Cuánto aprecio ciudadano tienen los partidos políticos hoy día? Eso es lo que no es sano, creo yo. Ahora, la pregunta entonces es cómo salimos de una crisis política de esa envergadura, y la solución, creo yo, tiene que ser, necesitamos una nueva constitución, de nuevo, no en el sentido del abogado, de un texto, necesitamos una nueva constitución en el sentido de un nuevo conjunto de decisiones fundamentales sobre la política. Y la pregunta entonces es cómo se hace esa nueva decisión. Y esa nueva decisión yo creo que la manera más legitimada posible, que es bien importante porque lo que nos interesa es que esa nueva decisión y la nueva política sea una política que, a diferencia de la actual, esté legitimada. Claro que sí. Eso es lo que nos interesa. Y yo supongo que nos interesa a todos. Y yo creo que no hay muchas dudas de que la manera más legítima de hacer una constitución, la manera de hacer más probable que la constitución que salga sea reconocida por el pueblo como una constitución legitimada, es una asamblea constituyente. Ahora, una asamblea constituyente, porque aquí también hay muchos fantasmas, ¿no? Sí, claro. Y algunos de esos fantasmas yo los entiendo. Yo creo que una de las cosas que más daño le ha hecho a la idea de asamblea constituyente fue lo que pasó en los últimos años en Venezuela, ¿no? En que el presidente Maduro se enfrentó frente a un viejo problema, y es que había perdido la mayoría en la asamblea legislativa. No tenía mayoría opositora. Exactamente. Y para solucionarlo, creó una asamblea constituyente, algo que llamó una asamblea constituyente, que en el fondo era un congreso paralelo. Exacto. Eso, por supuesto, es una distorsión de la idea de asamblea constituyente. Una asamblea constituyente no existe para nombrar fiscales o para dictar leyes. Una asamblea constituyente existe para decidir una nueva constitución. ¿Y la opción de mixta o parlamentaria? Yo no la entiendo esa opción. Yo creo que va a ser... Yo no entiendo con qué lógica la pusieron ahí. Porque yo todavía estoy esperando a ver quiénes van a hacer campaña por la convención mixta. ¿Quiénes son los que van a decir, sí, nosotros estamos por una nueva constitución y para darnos la nueva constitución queremos que los más experimentados, los más probos, los más respetados, los más legitimados la den, los políticos? O sea, yo creo que eso en el Chile de hoy no tiene ninguna realidad. Entonces yo creo que desde el punto de vista de producir una constitución legitimada, lo que nos interesa es que esa nueva constitución esté tan separada de la política desprestigiada que conocemos como sea posible. Por supuesto no va a ser posible que esté totalmente separada, porque es el mismo país, son los mismos seres humanos que estamos en el mismo país, etc. Entonces no puede ser una cosa de otro planeta, pero sí puede ser más o menos cercana a la política deslegitimada que conocemos. Y una convención mixta lo que haría sería vincular la nueva constitución a la política que conocemos, cuando yo creo que lo que se necesita es una constitución que esté tan desvinculada como sea posible de esa. Por eso yo creo que no tiene ninguna posibilidad, este sería mi prognosis. Yo creo que la convención mixta no tiene ninguna posibilidad de ser exitosa en un país que está hasta la coronilla con sus políticos. Exactamente. Y además creo que sería que una constitución dada por una constitución mixta va a tener más problemas en solucionar el problema constitucional. Ahora que hablas que el país está hasta la coronilla con los políticos, y cuando comenzó este estallido social, hubo un momento en que quedó bien claro que la gente no quería nada con los partidos políticos se mantuvieron un poco al margen. Exacto. Y de repente como que aprovecharon este boom de este algarabía que había entre medio y dijeron, volvemos al ataque. ¿Cree
¿Piensas tú Tú que...? dices con el acuerdo del 15 de noviembre. Claro. Bueno, es que yo no comparto esa interpretación. ¿No? No, esa interpretación, que fue originalmente, no sé si es la tuya, pero originalmente fue una crítica al acuerdo, ¿no? El Sí, claro, acuerdo al es acuerdo. un arreglín de los Exactamente, políticos a espaldas del pueblo. Así es. Yo creo que esa es una demostración de lo deslegitimada que está la política institucional, que prácticamente cualquier cosa que haga va a ser vista como un arreglín. Pero los partidos están muertos ya. Pero espérame, es que yo creo que el acuerdo no fue un acuerdo que los políticos decidieron a espaldas del pueblo. Yo lo pondría al revés. Yo creo que el acuerdo fue una solución que el pueblo movilizado le arrancó a los políticos. O sea, era cosa de ver la cara de la presidenta de la UDI cuando firmaba el acuerdo, que no tenía precisamente la cara de alguien que le está imponiendo algo a otro. Claro. Tenía más bien la cara de alguien que se ve en esas circunstancias, en los hechos, forzada a concurrir con... que acordar. Sí, entonces yo lo vería como la política institucional que se dio cuenta de que había sido, en ese sentido, sobrepasada por la movilización popular y que tenía que responder con algo que estuviera a la altura. Y para que fuera algo que estuviera a la altura, tenía que ser algo de la envergadura de un plebiscito constituyente y la posibilidad posterior de una convención constitucional. Estamos a punto ya casi de cumplir 50 años del golpe militar. Chile mira mucho siempre hacia atrás, no se puede desconocer los hechos acaecidos, pero hay grandes generaciones que ya tengan de 40 años hacia arriba que prácticamente no vivieron ningún día de esa época tan compleja para la historia del país. Y por cierto también, sobre que tengan 25 y algo, ni siquiera vieron a un día vivo a Pinochet en el círculo en el poder. Del poder. Sí. Pero esa es una cuestión bien importante, que yo creo que merece ser más discutida de lo que es, porque normalmente esa cuestión es tratada como que unos dicen ya vuelven con el golpe, olvídense, y otros dicen no, pero tratemos de mirarlo con un poquito más de distancia. ¿Cómo es que sigue siendo tan relevante? Más que juzgarlo, más que decir ustedes que están... No, antes de eso, el hecho bruto es que eso sigue estando presente. Y yo creo que es porque la Constitución es todavía una consecuencia directa del golpe de Estado. Precisamente porque esta Constitución es una Constitución que consagra un modelo que entonces se le impone a quienes no están de acuerdo con él, ¿no? O sea, la Constitución consagra un modelo neoliberal y quienes estamos en desacuerdo con el modelo neoliberal nos encontramos con una política que no puede cambiarlo porque cualquier cambio sería inconstitucional. Entonces, el problema que tenemos nosotros, o la situación en la cual nos encontramos, es que todavía estamos viviendo bajo la sombra del golpe de Estado a través de la Constitución. Yo creo que cuando nos demos una nueva Constitución, el ciclo político histórico que comienza el 11 de septiembre va a empezar a cerrarse. ¿Cómo lo ves tú? A ver, si esto, según la encuesta y la situación que se vivió en los últimos momentos de la etapa del gobierno de Michelle Bachelet, si el gobierno de Michelle Bachelet hubiera durado unos 2 años más, muchos dicen que esto le hubiera explosionado en la cara a ella misma, esta misma situación, que ya era una situación insostenible. Y muchos hablan de los 30, que no son los 30 pesos, sino que son los 30 años. Sí. ¿Son 30 años realmente la historia de la política chilena o tiene 70, 80, 90 años y es como un círculo vicioso que cada cierto tiempo tenemos que caer en este ciclo? No, yo no lo vería de ese modo. Yo creo que efectivamente son 30 años. ¿No comienza antes, cuando llega a ser presidente Allende? No. En todo caso, yo si uno tuviera que poner un inicio anterior, yo apuntaría a mi respuesta anterior, ¿no? Yo creo que hay un ciclo político que comenzó el 11 de septiembre. Pero en lo que importa ahora son los 30 años de la democracia, porque es la democracia la que no ha transformado el modelo neoliberal, es la democracia la que no ha respondido a estas demandas ciudadanas. ¿Y no tuvo el poder la democracia cristiana, el Partido Socialista, los que estuvieron durante esos parte de los 30 años que tuvieron el poder? ¿Por qué se demoraron tanto y no de un principio dijeron esto se corte, arreglémoslo ahora mismo, cambiémoslo ahora mismo? Bueno, es que yo creo que esa es la cuenta que sigue pagando la Concertación hoy día. O sea, la Concertación hoy día paga esa cuenta de no haber tenido disposición a impugnar los límites constitucionales que enfrentaban. Porque yo creo que aquí hay que ser justos. Enfrentaban límites constitucionales. O sea, si hubieran querido transformar, no habrían podido. Claro. Pero no quisieron transformar. O sea, pasaron las dos cosas, ¿no? Entonces, por eso, no es que ahora puedan ellos decir, no, si nosotros queríamos transformar, pero la Constitución lo impidió. Claro. No, o sea, su récord no es precisamente ese. Y entonces yo creo, volviendo a la parte inicial de tu pregunta, sí, yo creo que el gobierno de Bachelet
Bueno, yo diría, todo lo que ha ocurrido desde el estallido para adelante ratifica completamente el diagnóstico original del gobierno de Bachelet. Esa sería mi posición. O sea, la idea de que Chile necesitaba transformaciones profundas, es verdad. Yo dije el 2013 que el problema constitucional se iba a solucionar por las buenas o por las malas. Me dijeron de cuánta cosa hay, ¿no? Me acusaron de golpista, cuando yo no estaba amenazando con nada. Yo estaba diciendo que hay una crisis de legitimidad que se está desarrollando, y si esta crisis no es solucionada, bueno, para ponerlo en los términos que usa la prensa hoy día, que no son mis términos, si no se soluciona, va a estallar. ¿No sería tanto mejor que lo solucionáramos antes de estallar? Hoy día sabemos que la última oportunidad que tuvimos para solucionar el problema antes del estallido fue el proceso constituyente de Bachelet. Entonces lo que yo diría es, quienes hicieron fracasar el proceso constituyente de Bachelet, que fueron fundamentalmente la oposición de derecha y la oposición interna que tuvo la nueva mayoría, o hubo en la nueva mayoría a la nueva constitución, son quienes son responsables por el estallido. Y entonces, al final del gobierno de Bachelet, yo creo que quedó clara una cosa. Yo creo que lo que el gobierno de Bachelet enseñó a los chilenos es, con esta institucionalidad es imposible una transformación. Porque fíjate tú, Bachelet había llegado al gobierno tomando las demandas del movimiento estudiantil. Ganó la elección presidencial con 60%, con más del 60% de los votos. Ganó la elección parlamentaria, tuvo mayoría en ambas cámaras del Congreso. Entonces uno habría dicho al principio del gobierno de Bachelet, bueno, si las condiciones son tan propicias para una transformación como uno podría esperar que fueran, ¿no? ¿Qué mejor que esto? Claro que sí. Y aún así no fue posible. Entonces al final yo creo que ¿qué es lo que quedó claro? A través de esta institucionalidad, la transformación que Chile necesita es imposible. ¿Cómo lo ve esta imagen que está dando? La otra vez conversaba con otros amigos, colegas del extranjero, y decían que sentían que en Chile se había dado una inversión comunicacional del sí y del no, que era como que ahora todos iban por el sí, mostrando casi como recordando la época del sí y el no de Pinochet. De hecho, yo estoy seguro que le pusieron apruebo y rechazo a las opciones para evitar para no sí, ponerle sí y no, porque yo habría tenido que hacer campaña por el sí, y eso todavía me da lipiria. Lipiria. Claro, después lo otro con un arcoíris hubiera sido peor todavía. Pero, ¿sientes que la gente todavía sigue votando y va a votar por como sí por Pinochet, no por Pinochet? ¿O la gente es consciente en su mayoría de lo que tiene que ir a enfrentarse este 26 de abril? A ver, yo diría dos cosas ahí, porque es bien interesante eso. Por un lado, yo creo que la mayoría de las personas no van a votar en términos de si a Pinochet o no a Pinochet. O sea, yo creo que la dictadura está en buena medida fuera para el votante ciudadano. Yo creo que lo que los ciudadanos van a ir a votar va a ser, sí o no a la política que conocemos. Chile necesita una política distinta. Esa es la pregunta por la Constitución. Ahora, yo sí creo que es bien interesante observar que la campaña del rechazo es en el fondo la campaña del sí. Es decir, todos los que vivieron se invirtió la... Es que yo diría, eso no ocurre con la campaña del apruebo. La campaña del apruebo, por ejemplo, está mucho más fraccionada de lo que estaba la campaña por el no. Entonces es difícil analogar la campaña del apruebo con la campaña por el no. Esa no calza muy bien. Pero si tú miras la campaña del rechazo, bueno, en la medida en que el tiempo lo permite, son las mismas personas, incluyendo, son las mismas personas, son los mismos temas. Claro, el 89, el 88 no era Venezuela, porque las condiciones en Venezuela eran distintas, pero era Cuba, era volver a la UP, era la Unión Soviética, y ahora es lo mismo. Lo cual muestra, es otra manera de demostrar que a pesar de todas las reformas que ha habido durante estos 30 años de la Constitución sigue siendo la misma Constitución de la dictadura. ¿Tú sientes que hay un intervencionismo internacional? Muchos hablan que el peor error que cometió Sebastián Piñera fue ir a pararse en Cúcuta, en la frontera de Colombia, para provocar al gobierno venezolano. Muchos dicen que esto hizo que se provocara que vinieran desde Venezuela, desde Cuba, a provocar este estallido social. Bajo la expertise y el conocimiento y la imagen de tu partido, ¿ven como principal culpable, ven realmente un aporte o realmente no se quiere reconocer que esto es interno solamente? No, yo creo que eso es una demostración de la incapacidad de entender lo que está pasando en Chile, que ya la había mostrado el presidente cuando dijo que este país era un oasis, y la mostró la primera dama poco después cuando dijo que esto eran alienígenas. Porque la idea de que en este país tan fantástico, como se ve desde su casa en San Damián, el presidente pudiera ver, no, aquí se está gestando una crisis severa de legitimidad, que yo creo que era evidente, pero mucha gente desde esa óptica no la veía. Y entonces cuando estalla, la explicación tiene que ser que viene de fuera. Viene de fuera
viene de Venezuela, viene a través del K-pop, viene de los alienígenas, pero no puede ser que en este oasis se haya estado gestando bajo mis narices esto. Pero yo creo que eso solo muestra la desconexión completa que hay entre un país que vive en la zona oriente de Santiago y que se mira alrededor y dice, bueno, si esto es como Europa, esto es como Estados Unidos, ¿no? Esto es mundo desarrollado, Sanjata. esto es Sanjata, exactamente. Y que simplemente lo que está pasando allá afuera no lo registran, no lo registran y no se dan cuenta que no lo registran. Fernando, otro de los temas que ha estado en la palestra es el proceso que va a tener la Constitución en caso de ser aprobada. ¿Cuánto tiempo más va a estar vigente? ¿Cuánto tiempo es el proceso que demorará para que de una u otra forma ya esté siendo oficial, si es que es aprobada la nueva Constitución? O sea, yo en términos de mitos o de cuestiones manifiestamente Erradas, que no van a pasar. Sí, yo haría dos familias. Una es la familia a la cual le llamaría Chilezuela. Ya. ¿No? O sea, esto es... Cero posibilidad. Bueno, uno en política nunca puede decir cero posibilidades, pero suficientemente improbable como para que uno diga hacer de eso un tema central es una exageración interesada, diría yo. O sea, es campaña del terror. Chile tiene una historia, tiene una tradición. Las personas que van a participar del plebiscito, de la elección de la Convención Constitucional, no son alienígenas, son las mismas personas que han estado viviendo en Chile los últimos 30 años. O sea, en fin, ¿no? Entonces no hay por qué, creo yo, anticipar que va a haber que los chilenos no vamos a poder darnos una constitución que sea justa, que sea equitativa. La otra cuestión tiene que ver con algo que tú mencionabas, que esta idea de la nueva constitución se promueve como la solución a todos los problemas, y eso no va a ser así. La parte que es mitológica no es eso no va a ser así, es la parte de se promueve como la solución a todos los problemas. La verdad es que esa idea de que todos los problemas sociales se van a solucionar con la nueva constitución, yo solo se la he escuchado a los partidarios del rechazo, para negarla, ¿no? ¿Qué es lo que sí puede razonablemente esperarse de la nueva constitución como solución? ¿Qué es lo que sí va a solucionar? Yo creo que lo que la constitución tiene que hacer que la política sea distinta. No que sea distinta en 180 grados del martes en la noche al miércoles en la mañana, por supuesto. Pero sí que empiece a ser distinta. Y que entonces los ciudadanos vean en la política la medida de su empoderamiento, de que los ciudadanos ahora sí pueden decidir y que entonces sí importa cómo votemos en la elección parlamentaria, porque de eso se puede seguir que, si nosotros queremos, que no haya AFP. ¿No? O sea, que esas son cuestiones que nos corresponde a nosotros como ciudadanos decidir, en vez de como es ahora, que yo creo que los ciudadanos ven a la política como un constante recordatorio de que nosotros no tenemos poder. De que no nos corresponde a nosotros decidir cómo es la ley de pesca, no nos corresponde a nosotros decidir si va a haber o no va a haber AFP, esas cosas no nos corresponden a nosotros. Y claro, como la política la vemos como el recordatorio de que no tenemos poder, entonces esa política se deslegitima, que es lo que ha estado pasando por los últimos 15 años. La nueva constitución debería llevar a una forma política distinta, una forma política que sí pudiera actuar para transformar con eficacia y que entonces, como puede transformar, se plantea la cuestión de qué transformaciones queremos hacer. Y ahí discutiremos políticamente y unos ganarán y otros no ganarán. Y de que alguien gane o pierda, se van a seguir consecuencias. Chile va a ir en un sentido o en otro, según cómo se vaya decidiendo el conflicto político. La experiencia que tenemos nosotros es que qué es lo que pasa en las elecciones es en general irrelevante. Y eso lo que hace es matar a la política. Entonces, la nueva constitución no va a solucionar inmediatamente ella misma el problema de las pensiones. El sistema de pensiones va a seguir siendo el mismo sistema al día siguiente de la Constitución. Lo que sí va a crear es una política que pueda tomar en serio el desafío de discutir el sistema de pensiones y, si es necesaria, una transformación, hacerla. Eso es lo que nosotros no tenemos. Y eso es lo que Chile, yo creo que necesita urgentemente. Fernando, estamos a días solamente de este plebiscito 2020, donde la gente tiene que aprobar o rechazar esta nueva Constitución. Pero hay una preocupación en la ciudadanía que es ¿qué es lo que va a pasar después de estas votaciones? 2 años más quedan de gestión del gobierno democráticamente elegido por la ciudadanía y que debe seguir y debe terminar su periodo como corresponde. Pero hay voces que llaman a dar por término, por adelantado, el gobierno, que piden que Sebastián Piñera renuncie. ¿Eso es bueno para la salud de la democracia en Chile? Yo creo que sería... Yo quiero ir con cuidado, despacito por las piedras.
Primero, yo creo que esa sería algo bien malo que le puede pasar a Chile. Que un presidente electo no termine su periodo es algo grave, es un precedente pésimo. O sea, yo no me lo tomaría a la ligera en ningún sentido, creo que es una mala cosa. Pero la pregunta no es si es una mala cosa, la pregunta es si esos 2 años van a ser una cosa peor. Exactamente. Esa es realmente la cuestión. Si va a ser sostenible en el paso del tiempo. O sea, si este gobierno, porque es malo que no complete, pero eso no dice nada si no será peor que complete. Porque el problema que estamos viendo es que este es un gobierno que ha mostrado carecer completamente de la capacidad de actuar en el país que se inauguró el 18 de octubre. Así de grave es, ¿no? Y esto tiene que ver con la incapacidad de controlar Carabineros, por ejemplo, para que Carabineros pueda actuar de modo eficaz en la protección, en el restablecimiento del orden público. Y entonces ocurren las cosas que hemos visto, estos videos espantosos de apaleos de ancianos, etc. Entonces yo lo pondría en esos términos. ¿Cómo van a ser estos 2 años? 2 años de un gobierno que es simplemente incapaz de actuar en el país que le tocó gobernar, o sea, como es ahora. Que le tocó. Y yo no me atrevo a decir ahora, yo no me sumaría ahora a los que dicen sí, hay que inhabilitarlo ya, porque es grave que no termine su periodo. Pero yo no diría, por el hecho de que es grave que no termine su periodo, que no termine su periodo, tiene que terminarlo, porque eso sería ignorar que la incapacidad que está teniendo el gobierno para actuar en el país que tiene que gobernar es extraordinariamente aguda. Y eso también es grave. Así que yo por ahora me mantengo una posición un poco dubitativa al respecto. Yo veo el punto, yo esperaría, bueno, si el gobierno recupera alguna capacidad de acción, bueno, ahí la cuestión se soluciona sola. Yo esperaría que lo hiciera y rápido, pero la verdad es que no ha mostrado mucha capacidad de hacer eso. Ahora, viéndolo bajo el punto ahora de partido, ok, supongamos que ya mañana mismo dice Sebastián Piñera, dice, renuncio, me voy. Chile tiene, en estos instantes, ¿se ha preocupado los partidos políticos realmente de no recurrir a los rostros típicos que se podía recurrir durante estos 30 años, que eran los rostros obvios que iban a ser presidente de la República, como fue Ricardo Lagos, como fue Elwin en el momento de la transición? ¿Realmente Chile tiene un presidente de reemplazo? Bueno, ese es un problema también grave, porque si se declara la inhabilidad del presidente, es el Congreso el que tiene que nombrar al presidente por los 2 años que vienen. ¿Cuánta legitimidad va a tener un presidente nombrado por el Congreso? Porque nadie puede dar más legitimidad a la que tiene, ¿no? Entonces la verdad es que la legitimidad que le va a poder dar el Congreso también es escasa. Entonces la pregunta también es ¿en qué condiciones podría gobernar alguien que no fuera Piñera? Y eso tampoco tiene una respuesta clara. O sea, yo creo que es bien importante decir, permíteme insistir en una cosa que ya te he dicho 2 o 3 veces. Sí. Nosotros estamos en una etapa extraordinariamente avanzada de una crisis de legitimación que podría haberse enfrentado antes. Y que cada vez que pudo haberse enfrentado antes, no se enfrentó. Y cada día empeora más. Y entonces esto es como, bueno, cuando tú tienes metástasis, bueno, claro, hay muchas cosas que sería bueno que pudieras hacer, pero que no se pueden hacer. Claro. ¿No? Entonces, y nosotros estamos, porque hay muchas cosas que sería bueno que nosotros pudiéramos hacer. Por metástasis, para que no dominen el término, es una enfermedad que el cáncer ya se ramifica por todos lados, ya no tiene una etapa avanzada. Muy avanzada. Entonces, sería tan útil que hubiera 1 o 2 partidos políticos hoy día que estuvieran legitimados para hablar por el movimiento social. Eso facilitaría tanto las cosas. Así es. ¿No? Pero no hay. No hay. Y el hecho de que sería bueno que hubiera no quiere decir que hay. Entonces tendremos que enfrentar este problema sin tener 1 o 2 partidos políticos que estén legitimados para hablar a nombre del movimiento social. Y eso hace las cosas más difíciles, por cierto. Pero yo diría que hasta cierto punto que quienes nos llevaron a esta situación asuman su responsabilidad, y quienes nos llevaron hasta esta situación no son las personas que salieron a marchar o que salieron a protestar desde el 18 de octubre. Quienes nos llevaron a esta situación fueron quienes hicieron imposible que la crisis de legitimidad se solucionara cuando estaba en un estado más temprano, en que habría sido más fácil de enfrentar. Pero fue imposible. Hay países que, como se dice mucho en Europa, por ejemplo, que España es un país socialista y por eso el Partido Popular, más allá de los problemas internos que hubo con el Partido Popular, tenía que regresar sí o sí el PSOE de una u otra forma a gobernar, porque los países, hay veces que su idiosincrasia, su gente, se identifica con una tendencia política. ¿Cuál es la tendencia política real de Chile? Yo creo que Chile es un país más bien izquierdoso. ¿Sí? Sí. Y por eso yo creo que
O sea, por supuesto, esto no es una cosa que sea todo el tiempo igualmente así. No, por cierto. ¿no? Pero... O sea, yo creo que los primeros 15 años de la democracia fueron años en que el país estaba harto de conflicto. Y como estaba harto de conflicto, estaba dispuesto a pagar cualquier precio por evitarlo. Pero a medida que el tiempo pasaba, el hecho de estar en esta camisa de fuerza neoliberal para un país que no tiene un alma neoliberal, creo yo, bueno, se fue haciendo crecientemente insoportable. Hasta que, de nuevo, para decirlo en el lenguaje de la prensa, no el mío, estalló. Claro. Ahora, ¿tiene algo mucho que ver el nivel educacional del chileno de antaño con el nivel de ahora? Hay mucho, en la antigüedad no se necesitaba mucho tener estudios, la gente tampoco le da mucha prioridad a los estudios, la familia tampoco le da mucha prioridad a los estudios porque el trabajo estaba en el campo, era fácil, y hasta el día de hoy tenemos mucha generación de la tercera edad que con suerte sabe leer y escribir, claro. La mayoría tenía cuarto básico. Cuando hoy día tenemos las generaciones más ilustradas de la historia. Exactamente, entonces en aquel tiempo colocaban una huella digital y no sabían ni lo que firmaban, a lo mejor están regalándole el terreno al vecino, pero hoy en día los hijos dicen, el papá... ¿cómo va a firmar esto? Esto no sea loco, ¿cómo lo va a firmar? ¿Crees que eso también ayudó el nivel educacional? Sí, es probable. Una generación, o varias generaciones... Más culta, más informada. Más ilustradas, que ya no tenían esta versión al conflicto, porque no era parte de su experiencia vital, y para las cuales entonces este arreglo se fue haciendo crecientemente insoportable. Sí, yo creo que eso tiene que ver. ¿Cuál sería, para entrar ya a cerrar esta entrevista, para la persona que está en su casa en estos instantes, que no está de acuerdo, y esto lo pasa mucho con la clase media, que no se siente identificado con el rechazo, no se siente identificado con quien el apruebo, que quiere ser más salomónico, y está con la duda y dice, no sé qué hacer, no sé qué votar? ¿Cuál sería el mensaje como un profesor? Más allá, insisto, yo sé que tiene una tendencia política y representa un partido, pero como profesor de un ramo de derecho, como una persona que tiene mayor conocimiento, que esto no es un voto en blanco y da lo mismo. ¿Qué consejo le podrías dar o qué orientación informativa le podría decir a la responsabilidad de estos 14.7 millones de votantes, que por cierto para la elección de Sebastián Piñera, de ese volumen apenas fue de 6 millones de votantes? Sí. La mitad de los que hoy reclaman y que van a tener la oportunidad de cambio, tienen esa responsabilidad. ¿Cuál es el consejo que tú le dirías para que ellos sepan que enfrentaron el momento de aquí o aquí? Yo diría, 1, vote. Yo creo que mucha gente ha dejado de votar. Esa mitad que ha dejado de votar, yo no creo que haya dejado de votar porque es floja. O porque ese día hace calor, o porque hay un partido del Real Madrid con el Barcelona, o de la Chile con Colo-Colo. No, bueno, eso no hay. Yo creo que han dejado de votar porque han ido constatando que votar da un poco lo mismo. Pero en este caso no da lo mismo. Entonces yo le diría, lo primero que le diría a todo el mundo, vote. El proceso constituyente va a ser totalmente distinto si parte con un plebiscito en que vota el 90% de los chilenos que si votan el 45% de los chilenos. Aun cuando los porcentajes sean los mismos. ¿No? Un plebiscito con 90% le va a dar un empuje al proceso constituyente y entonces va a llevar a la posibilidad de que el proceso constituyente sea exitoso mucho mayor que si vota el 45%. Así que lo primero que le diría es vote. Segundo, lo que quiera, pero vote. No lo que quiera, pero lo que le parezca correcto. Segundo, infórmese. Yo creo que hoy día nunca ha sido más fácil participar de esta conversación constituyente, ¿no? Una entrevista como esta, hay tantas otras que están ocurriendo de distintas personas con distintos posicionamientos que hoy día yo diría no es muy difícil interiorizarse un poco en la discusión. Me permito pasar un aviso. Yo acabo de publicar un libro junto con otros 2 profesores que se llama El proceso constituyente en 138 preguntas y respuestas. Que son 138 preguntas y respuestas que yo fui recopilando en todas estas asambleas o cabildos, conversatorios a los que me invitaban. Así que son 138 de las preguntas que la gente tiene en la cabeza. ¿Ya está disponible en todas las librerías? Está disponible en las mejores librerías. Entonces, eso puede ser un recurso inicial que le puede servir a esta persona para informarse. Pero yo creo que hoy día no es difícil acceder a la información. Yo creo que hay mucha demanda de información porque esto que el plebiscito está produciendo esa demanda. Así que yo le diría a las personas que todavía no saben, no tienen una opinión formada, bueno, aproveche esta ola que está ocurriendo y adquiera la información suficiente para formarse un juicio lo más sólido posible y después vaya y emítalo el 26 de abril en la Cámara Secreta. Las últimas 2 preguntas. ¿Qué pasa si gana
rechazo. Aunque sea imposible bajo el punto de vista de la estadística y sobre las situaciones de Chile. Pero supongamos que estos 14.7 millones, muchos no le dan importancia, no voten y gana el rechazo. A ver, es que yo creo que ahí hay que hacer algunas diferencias. Hay una hipótesis en la cual yo no me voy a poner. ¿Qué pasa si hay un plebiscito en que vota el 90% de los chilenos? Yo creo que ahí no puede ganar el rechazo. ¿Qué pasa? O sea, yo pondría como, para ponerme realistamente en la hipótesis en que tú me pones, yo diría, si gana el rechazo, eso tiene que ser un plebiscito en que votó el 45%. O sea, que votó más o menos la misma gente que vota en las elecciones habituales. Exactamente. Entonces la pregunta no es solo qué pasa si gana el rechazo, qué pasa si vota la misma gente que siempre ha votado, o sea, que el plebiscito no llama a los que se abstienen, no los llamó, y entonces gana el rechazo. Yo diría que lo que eso muestra es que el plebiscito y el proceso constituyente que va a seguir no responde a la fuerza que irrumpió desde el 18 de octubre. Entonces el proceso constituyente va a seguir en la forma, pero yo creo que no se va... bueno, si gana el rechazo, el proceso constituyente se acaba ahí. Porque yo creo que más o menos lo mismo pasaría si gana el apruebo con 45% de los votos. Exactamente. Pero si gana el rechazo con 45% de los votos, esto quiere decir que la ciudadanía, el pueblo chileno, no vio en este camino, en el acuerdo, etcétera, un camino de verdad. Yo creo que esa hipótesis es bien poco probable que ocurra, porque yo creo que va a votar mucha gente, porque yo creo que es cada vez más claro que a diferencia de las elecciones ordinarias, este plebiscito importa. Y cuando los plebiscitos importan, cuando las elecciones importan, los chilenos tienden a votar. Así que yo creo que, yo espero, creo que es muy importante el nivel de participación electoral del plebiscito, porque nos va a decir si el proceso constituyente está sirviendo para canalizar esta enorme fuerza que apareció el 18 de octubre. Y la última pregunta que era con la misma pero inversa, ¿qué pasa si gano el apruebo? Y ahí era justamente lo que tú lo explicaste, se debe que ganó el apruebo porque participó más gente y votó realmente el 14.7, que puede demostrar la ciudadanía que con el derecho a voto y aplicar el voto se pueden haber cambiado la historia, y el mismo pueblo podía haber puesto como presidente en este instante a otro personaje en el que está actualmente. Si se gana por exceso de presencia en votación, ¿o es porque realmente la gente quería ese cambio? Yo de nuevo creo que la cuestión es, no basta saber qué opción ganó. Es necesario ponerse en la hipótesis del tamaño. Del tamaño del voto. Un voto apruebo con 90% de los chilenos participando significa que el proceso constituyente está sirviendo de conducto a esta demanda que irrumpió, a este movimiento que irrumpió el 18 de octubre. Y que sirva de conducto es algo que nos debería convenir a todos, o sea, que lo deberíamos celebrar todos. Porque eso quiere decir que el proceso constituyente va a más probablemente llevar a un proceso exitoso, a una nueva constitución que va a estar legitimada. Si gana el apruebo con 45% de los votos, ahí sí, ahora sí, va a seguir el proceso constituyente, sí, claro, o sea, va a haber una elección de la convención que se haya elegido, etcétera, pero va a seguir solo formalmente, creo yo. Porque no va a haber convocado a esta fuerza que irrumpió el 18 de octubre. Por eso yo creo que es tan importante el grado de participación que tenga el plebiscito, porque va a marcar si el pueblo chileno ve en este camino un camino adecuado para solucionar el problema, o si lo ve más bien como un arreglín, como una trampa, como algo que como tantas veces nos han dicho, ¿no? Que es una cosa, pero después resulta que era otra. Exactamente. Yo creo que ese es el dato fundamental. Por eso creo que es tan importante que todos los chilenos vayan a votar. ¿Este estallido social, tú crees que durará 2 años más? Yo creo que en la medida en que vaya encontrando un canal a través del cual manifestarse, entonces se va a manifestar a través de ese canal en vez de otras maneras. Y ese canal ahora, el canal que por así decirlo, que se le propone, es el proceso constituyente. Claro. Si esta fuerza se encausa en el proceso constituyente, entonces yo pensaría que se va a manifestar fundamentalmente a través de ese proceso. Si no se encausa ahí, por eso es tan importante, si vota el 45% quiere decir que no se han causado, bueno, va a seguir, creo yo, actuando de otras maneras. Finalmente, ¿cuándo se aprueba la nueva Constitución? Vamos a ser positivos para las tendencias que dicen apruebo. ¿Cuándo vamos a estar esta nueva Constitución vigente, escrita, vigente y ya promulgada? Si él gana el apruebo, la Convención Constitucional, porque yo creo que la Convención Mixta, como te dije... Sí.
Tiene 9 meses de plazo. O sea, eso es diciembre 2020, este diciembre. Así es. Tiene 9 meses extensibles por 3. Vamos a suponer que usa la extensión. Octubre de noviembre. O sea, un año. De 2021. Digamos, claro, septiembre, octubre o diciembre si usa esta extensión de 3 meses. Pero supongamos que la usa. Entonces yo anticipo que en diciembre del 2021 esta convención va a estar proponiéndole al país un proyecto de nueva constitución. Y no antes de 3 meses después de ese momento tiene que haberse un plebiscito en el cual los chilenos se pronuncian sobre si aceptar o rechazar esta propuesta de nueva constitución. Por lo tanto, ese plebiscito debería ocurrir alrededor de marzo o abril del 2022. Y si se aprueba ese proyecto, esa propuesta de nueva constitución, ya sin mayor plazo, o sea, inmediatamente después, esa constitución se promulga y la promulgación de la nueva constitución la hace entrar en vigor, por un lado, y deroga la constitución actualmente vigente. Por lo tanto, prácticamente Sebastián Piñera va a llegar al final de su mandato diciendo he terminado. Pero no va a alcanzar y no va a alcanzar claro, con la nueva constitución. No debería, pero bueno, no sabemos. Pero claro, debería ser marzo o abril del 2022. Bueno, queremos agradecer, y lo hago a título muy personal, en la presencia de Fernando. Fernando tiene una agenda muy ocupada y es uno de los principales representantes de conocimiento universitario que ha decidido estar con nosotros y regalarnos parte de su tiempo para poder conversar con usted con respecto a la Constitución, y ha sido muy agradable compartir contigo. Muchas gracias, Marco, para mí también. Muy bien, y nosotros nos comenzamos a despedir, y recuerden que la próxima semana volvemos con los temas que nos importan. En Región Profunda vamos a hablar del tema de lo que va a pasar con el coronavirus, con el agua, con todo lo que nos afecta aquí en la Quinta Región, con nuestros panelistas estables, en este especial de prensa que hicimos con el tema de la Constitución y con la presencia de Fernando Atria. Muchas gracias, Fernando. Gracias. Nos encontramos. Buenas noches.